En la clase de hoy vamos a aprender a conjugar el verbo to catch. El verbo to catch, que significa atrapar, es otro verbo irregular del inglés. Así que to catch, fíjense cómo se escribe, con TCH. Esto es uno de los verbos que presentan dificultad a la hora de recordar cómo se escribe. Ahora vamos a ver por qué. Nuestro título de hoy es Conjugating the verb to catch. Conjugating the verb to catch. Conjugando el verbo atrapar. Vamos a comenzar con la conjugación en presente. Y fíjense que a pesar de ser un verbo irregular, en tiempo presente es perfectamente regular, como casi todos los verbos del inglés. Son muy pocos los verbos que se presentan irregulares en el tiempo presente. Mientras que la mayoría de los verbos irregulares del inglés son irregulares solamente en cuanto al tiempo pasado, ¿sí? Bueno, el verbo to catch en presente, fíjense que solamente el único que es distinto es la tercera persona del singular. Esto es la regla general para la conjugación del presente. O sea, todos estos pronombres son el verbo en infinitivo, catch, ¿verdad? Fíjense cómo se repite. Y para la tercera persona del singular, lo único que hace es agregar una letra S y eso lo distingue de los demás pronombres, ¿verdad? Casi todos los verbos del inglés van a conjugarse así, en tiempo presente. I catch, yo atrapo. You catch, tú atrapas. He catches. Fíjense, vamos a escribir la fonética así. No, acá queda muy apretado. Catches podría leerse así. Catches. Pero esta sería el sonido intermedio entre una E y una I. Catches. ¿Sí? He catches. Él atrapa. We catch. Nosotros atrapamos. You catch. Vosotros atrapáis. Y they catch. Ellos atrapan. Puede ser atrapar una pelota, por ejemplo. I catch a ball. Yo atrapo una pelota. Ahora en tiempo pasado. Como siempre, absolutamente todos los verbos del inglés en tiempo pasado, ya sean regulares o irregulares, se repite la misma conjugación para todos los pronombres personales, ¿sí? Vieron que es caught. Siempre es igual. El pasado es muy fácil. I caught. Yo atrapé, ¿verdad? Fíjense que lo he escrito con C-O-O-T en la fonética, porque caught tiene que ser un sonido largo. Caught, ¿sí? Cuando tenemos esta combinación de letras en inglés, se pronuncia como una O larga. Caught, ¿sí? I caught. You caught. Tú atrapaste. He caught o she caught. Él, ella atrapó. We caught. Nosotros atrapamos. You caught. Vosotros atrapasteis. They caught. Ellos atraparon. Fíjense que en la clase pasada hablamos de el it, que se usa para animales también, ¿verdad? Por ejemplo, si habláramos de que estamos hablando del perro, ¿verdad? Vamos a decir, él atrapó la pelota, refiriéndonos a un perro. Diríamos, it caught the ball, ¿sí? Bien. Caught, fíjense, esta palabra, el verbo to catch en tiempo pasado, presenta esta dificultad de escritura. Caught. Muchas personas se olvidan cómo es que se escribe. La G, la H, si va o no va con G y con H, cuál es el orden. Así que
Esta es una palabra que con certeza en el futuro, en algún momento, les va a generar dudas respecto a cómo se escribe esta palabra, ¿sí? Bueno, en tiempo futuro, como siempre, tenemos el verbo auxiliar, will, y luego el verbo en infinitivo para el futuro, ¿sí? I will catch. I will catch. Yo atraparé o yo voy a atrapar. You will catch. Tú atraparás. He will catch. Él atrapará. We will catch. Nosotros atraparemos. You will catch. Vosotros atraparéis. Y they will catch. Ellos atraparán o ellos van a atrapar, ¿sí? Ahora, ¿cómo queda si fuéramos a negar, hablar en negativo? I catch es yo atrapo. Si quisiéramos decir yo no atrapo, diríamos I do not catch, ¿sí? Utilizamos para la negación el verbo auxiliar to do, ¿verdad? To do. El verbo auxiliar to do es el que utilizamos para negar en todos los verbos del inglés, con excepción del verbo to be y de los verbos modales, ¿sí? Bueno, la abreviación de do not es don't, o sea que es lo mismo decir I don't catch, ¿sí? Ahora, si quisiéramos hablar en negativo en tiempo pasado, diríamos I caught sería yo atrapé. Para decir yo no atrapé, diríamos I did not catch, ¿sí? O I didn't catch. ¿Por qué no utilizamos el verbo catch en pasado? Porque el verbo auxiliar, que es el verbo to do, ya está conjugado en tiempo pasado, ¿verdad? Acá está el verbo to do en presente, acá está el verbo to do en pasado. Como el verbo auxiliar ya está conjugado en pasado, entonces el verbo catch va en infinitivo, ¿verdad? Así que decimos I did not catch o I didn't catch sería yo no atrapé. O si quisiéramos decir yo no la atrapé, diríamos I didn't catch it. El pronombre it de objeto, ¿verdad? Acá. Solamente que va al final. I didn't catch it. Yo no atrapé lo, ¿verdad? O yo no atrapé la pelota. I didn't catch the ball. Fíjese que en inglés, si utilizamos el pronombre, siempre va en el mismo lugar que si utilizáramos el sujeto entero. Por ejemplo, en español decimos yo no atrapé la pelota o yo no la atrapé. En inglés el la iría en el mismo lugar que la pelota. I didn't catch the ball o I didn't catch it. ¿Bien? O sea que teniendo esa regla en la mente es más fácil poder determinar el orden correcto a utilizar, ¿sí? Vamos ahora a ver el futuro. La negación es bien fácil también. I will catch es yo atraparé o yo voy a atrapar. I will not catch es yo no voy a atrapar o I won't catch, ¿sí? Si dijéramos yo atraparé la pelota, es yo no atraparé la pelota, diríamos I will not catch the ball. Yo no la atraparé es I will not catch it, ¿sí? O I won't catch it. Esto es la abreviación de esto de arriba, recuerden, ¿sí? Ahora el último tiempo que vamos a ver, el último tiempo verbal es present continuous. Present continuous o el gerundio. El gerundio, recuerden que se forma con la raíz del verbo y la terminación ing, al igual que en español.
Así que, al igual que en español utilizamos la terminación ando o yendo, dependiendo del verbo, para el gerundio, en inglés utilizamos siempre la terminación ing, ¿verdad? Ing, para el gerundio. O sea, comiendo, caminando, hablando. En inglés sería eating, speaking, walking, siempre con ing al final. Para el gerundio, en inglés, siempre utilizamos el verbo auxiliar to be, ¿verdad? To be, que es el verbo ser o estar. En español utilizamos el verbo estar para el gerundio. Yo estoy hablando, yo estoy comiendo, yo estoy corriendo, ¿verdad? En inglés, el verbo auxiliar, estoy, sería el verbo to be. Como es un verbo irregular, ven que acá la conjugación varía completamente de la raíz del verbo, ¿sí? Entonces decimos, I am catching. I am catching. Yo estoy atrapando. You are catching. Tú estás atrapando. He is catching. He is catching. Él está atrapando. We are catching. We are catching. Nosotros estamos atrapando. You are catching. Vosotros estáis atrapando. Y they are catching. Ellos están atrapando, ¿sí? Como siempre que tenemos un verbo auxiliar involucrado, el que se conjuga es el verbo auxiliar y luego el verbo en sí que estamos conjugando permanece igual siempre, ¿verdad? Incambiado. Así que con esto ya vimos la conjugación del verbo to catch y en la clase que viene vamos a continuar con la letra D del alfabeto inglés y palabras que comienzan con D. Así que nos vemos en la clase que viene y si tienen preguntas o dudas que quieran consultar pueden mandarlas por el canal en YouTube o a través del blog. Así que será un placer contestarlas. Chao. En nuestra clase pasada hablamos de la letra C en inglés y dimos varios ejemplos de palabras que empiezan con C. Con la letra C vimos nombres propios, nombres de animales, de frutas, vimos pronombres, adverbios, false friends, vimos verbos regulares y ejemplos con verbos irregulares que empiezan con la letra C en inglés. Ahora vamos a tomar uno de esos verbos regulares que empiezan con la letra C, que es el verbo to change, que significa cambiar, y vamos a conjugarlo en tiempo presente, pasado y futuro, y también en gerundio, o lo que es el present continuous, el presente continuado. Estos son los tiempos verbales más usados en inglés. Así que con estos 4 tiempos verbales ya tenemos casi todos los tiempos verbales más usados, ¿sí? Así que el verbo to change, que significa cambiar, al ser un verbo regular, si aprendemos la conjugación de este verbo, podemos del mismo modo aplicar la misma regla y conjugar todos los verbos regulares del inglés, ¿sí? Bien, conjugating the regular verb to change. Conjugating the regular verb to change. Significa conjugando el verbo regular to change, que es cambiar. Ahora en present tense, significa tiempo presente. Vamos a ver. Fíjense que change, tomamos el verbo en infinitivo, ¿verdad? El verbo en infinitivo, y esa es la misma conjugación del tiempo presente, ¿verdad? El único pronombre que cambia es la tercera persona del singular, él, ella o eso, ¿sí? Que lo único que hace es agregar una letra S al verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces decimos I change. I change significa yo cambio. You change.
tú cambias. He changes, él cambia, o she changes, ella cambia. Entonces, este es el único caso del presente que difiere de los otros. Lo único que hace es agregar una S, ¿bien? Y eso es así con todos los verbos del inglés. En tiempo presente, todos los verbos del inglés se conjugan igual que el verbo en infinitivo, con la excepción de la tercera persona del singular que agrega una S, ¿sí? La única excepción en realidad a esta regla sería el verbo to be, el verbo ser, ¿sí? Que en realidad cambia por completo. Todos los demás verbos se mantiene el verbo en infinitivo, es el verbo en tiempo presente. Así que seguimos viendo. We change significa nosotros cambiamos. You change, vosotros cambiáis. Y they change, ellos cambian. Fíjense que aquí en color verde la fonética la he escrito C-H-E-I-N-G-H. GH, ¿por qué GH? Porque GH, para dar a entender que el sonido es este sonido que no existe en el español, ¿sí? Es un sonido que hay en el inglés y en el español no existe. Por lo tanto, se me ocurrió inventar GH para indicar que ese hay que pronunciarlo j. Change, ¿sí? Change. Y aquí, changes. Vamos a escribir. Changes, ¿sí? Changes. Fíjense que esta letra I casi no se pronuncia. Es casi como si no hubiera, como si pasáramos del sonido y al z de la S. Y la S final en changes no es la S suave del español, no es la s. En cambio es la z. La S como si fuera un zumbido de abeja. Z. Changes, ¿sí? Esto podría ser una I o una E también. Lo importante es que se pronuncie muy cortito, changes, ¿sí? Ahora en simple past o pasado simple o pretérito indefinido, como también se le dice en español. I changed, yo cambié. You changed, tú cambiaste. He changed, él cambió. We changed, nosotros cambiamos. You changed, vosotros cambiasteis. Y they changed, es ellos cambiaron. Así que fíjense cómo en tiempo pasado es la misma conjugación verbal que se aplica a todos los pronombres personales o a todas las personas, ¿sí? Así que solamente memorizamos la terminación ed, que se agrega al verbo, a la raíz del verbo o al verbo en infinitivo, ¿verdad? Y esto es lo mismo para todas las personas en tiempo pasado. Fíjense aquí, ¿por qué hemos omitido la E del verbo change? ¿Por qué? Porque en realidad, cuando pasamos a tiempo pasado, la conjugación toma el verbo en infinitivo y le agrega la terminación ed. Pero, cuando el verbo en infinitivo ya termina con una E que es muda, como en este caso, termina con una E muda. Change, esta E no se pronuncia. En ese caso, en lugar de agregar otra E más, ¿verdad? Simplemente se omite una E. ¿Por qué es esto? Change es en infinitivo. Esta E dijimos que no se pronuncia. Entonces, en lugar de agregar otra vez ed para convertir a tiempo pasado,
se omite la E y se deja ya la E esa, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque si agregáramos una E más, ahora tendríamos dos E, una doble E. Y la doble E cambia completamente la pronunciación, porque la doble E se pronuncia como una I latina, ¿verdad? Esto se pronunciaría changed, changed, ¿verdad? Por lo tanto, el pasado, en este caso que hay una E muda en el verbo en infinitivo, queda así, changed, ¿sí? Como en este caso, changed. Bien, ahora vamos a ver el tiempo futuro. Future. Future es futuro en inglés. El tiempo futuro es idéntico para todos los verbos. No existen verbos irregulares en tiempo futuro, ¿verdad? Los verbos son irregulares solamente en tiempo pasado. Y tenemos un verbo que es irregular en tiempo presente, que es el verbo to be. Bien, en tiempo futuro agregamos el verbo auxiliar will y luego el verbo en infinitivo, ¿sí? En el caso del verbo to change, decimos I will change. I will change. Es yo voy a cambiar o yo cambiaré. You will change. You will change. Tú vas a cambiar o tú cambiarás. He will change. We will change. You will change. Y they will change. Ellos van a cambiar o ellos cambiarán. Veamos el gerundio. El gerundio es lo que también se llama el presente continuado o present continuous en inglés, que indica una acción en tiempo continuado, que está ejecutándose en el momento. Por ejemplo, yo voy a decir, yo estoy hablando, ¿verdad? O yo estoy comiendo, estoy indicando algo que estoy haciendo en ese mismo momento, ¿verdad? Entonces el gerundio es el verbo comiendo, caminando, ¿verdad? Es esa conjugación particular donde agregamos la terminación ando o endo en el verbo, ¿verdad? Y utilizamos un verbo auxiliar que en el español es el verbo estar, ¿sí? Decimos, si queremos conjugar al gerundio el verbo caminar, vamos a decir yo estoy caminando. ¿Bien? En inglés el gerundio se forma con el verbo en infinitivo, ¿verdad? Y la terminación ing. Le agregamos la terminación ing al verbo en infinitivo. En este caso, como dijimos, como el verbo en infinitivo tiene una E muda al final, la E muda se omite, se quita y se agrega simplemente la ing, la terminación del gerundio, ¿sí? Y el verbo auxiliar es el verbo to be, el verbo ser. Y al igual que en el español, cuando vamos a conjugar en presente continuado, solamente conjugamos el verbo auxiliar. O sea, yo estoy caminando, él está caminando, nosotros estamos caminando. En inglés también, en inglés conjugamos solo el verbo auxiliar, el verbo to be. Entonces decimos, I am changing. Yo estoy cambiando. I am changing. You are changing. You are changing. Él está cambiando. He is changing. Él está cambiando. We are changing. Nosotros estamos cambiando. You are changing. Vosotros estáis cambiando. Y they are changing. Ellos están cambiando. Si tienen dudas respecto a la pronunciación de la palabra changing, el gerundio, fíjense en color verde, aquí la fonética, changing. Aquí la GH la coloqué para indicar que el sonido
es el sonido y, que no existe en el español, ¿sí? Changing, changing. ¿Bien? Bueno, entonces esto aplica a todos los verbos regulares del inglés. La terminación ing para el gerundio, el infinitivo para la conjugación en tiempo presente, con la excepción de la tercera persona del singular, donde agrega una s, luego la terminación ed para la conjugación en tiempo pasado, y el verbo auxiliar, la palabra will, seguida del verbo en infinitivo, para la conjugación en tiempo futuro. ¿Bien? En la clase que viene vamos a ver un verbo irregular que empieza con C en inglés. Así vemos también el caso de un verbo irregular, cómo es que se conjuga. Vamos a ver el verbo to cut, que significa cortar. Nos vemos en la clase que viene. En nuestra clase pasada vimos cómo se conjuga el verbo to change, que significa cambiar. El verbo to change es un verbo regular del inglés, por lo tanto, la conjugación sirve para todos los verbos regulares del inglés, ¿verdad? O sea, siguiendo el mismo padrón de cómo se conjuga, las mismas terminaciones, las podemos aplicar a todos los demás verbos regulares. Ahora vamos a ver un verbo irregular del inglés, que es el verbo to cut. To cut significa cortar, ¿sí? Cortar, con un cuchillo o lo que sea, ¿sí? Bien, el título es Conjugating the regular verb to cut. Conjugating the regular verb to cut. Conjugando el verbo regular to cut, que es cortar. Les voy a repetir nuevamente, en inglés los verbos son irregulares solamente en el tiempo pasado, ¿verdad? Cuando hablamos de un verbo irregular en inglés, estamos diciendo que el verbo no aplica la conjugación típica o estándar para el tiempo pasado, ¿verdad? Porque en tiempo pasado regularmente se agrega al verbo infinitivo, se agrega la terminación ed y ya tenemos la conjugación en pasado. En los verbos irregulares tienen alguna variación pequeña o mayor en el tiempo pasado, pero en los otros tiempos verbales se mantiene la misma conjugación regular, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahora con el verbo to cut, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que solamente varía en el tiempo pasado, mientras que los otros tiempos verbales son aplicando el mismo padrón que se aplica para los verbos regulares del inglés. Empezaremos con el tiempo presente o present. Present tense es tiempo presente. I cut. Cut. Fíjense que cut, la fonética aquí lo he escrito en verde como C-A-T. Cut. Sin embargo, la pronunciación de la U es como si fuera una pronunciación intermedia entre una A y una E, ¿sí? O sea, es cut. No es ni cat ni ket, es intermedio. Cut. Por lo tanto, I cut. You cut. He cuts. We cut. You cut. Y they cut. They cut es ellos cortan, ¿sí? Yo corto, I cut. El único que varía, como siempre decimos lo mismo, es la tercera persona del singular, él o ella, ¿sí? He cuts, él corta. La única diferencia es que al verbo en infinitivo, ¿sí?, se le agrega la letra S al final, ¿verdad? Y ahí tenemos la conjugación para la tercera persona del singular. He cuts. Los otros pronombres personales se conjugan simplemente manteniendo el mismo verbo en infinitivo, ¿verdad? Es idéntico. Vamos a ver ahora la conjugación en tiempo pasado. Simple past. Simple past, que es el pretérito indefinido o pasado simple. Si esto fuera un verbo regular, se conjugaría así, ¿verdad? ¿Verdad?
se le agregaría la terminación ed. O así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué doble T? Lo veremos cuando hablemos del gerundio, que es donde agregamos una doble T. La cuestión es que aquí este no es un verbo regular, ¿verdad? Por lo tanto, en el tiempo pasado no se conjuga agregando la terminación ed. Los verbos irregulares en inglés pueden cambiar poco o pueden cambiar mucho en el tiempo pasado, ¿sí? No todos los verbos irregulares se conjugan de la misma forma. En este caso, el tiempo pasado es idéntico al verbo en infinitivo, ¿verdad? El verbo cut se mantiene idéntico en el tiempo pasado, ¿sí? I cut significa yo corté. You cut, tú cortaste. He cut, él cortó. We cut, nosotros cortamos. You cut, vosotros cortasteis. Y they cut, ellos cortaron. Una cosa así se mantiene tanto en los verbos irregulares como en los regulares, que es la siguiente. La misma conjugación del pasado se mantiene para todos los pronombres personales, ¿verdad? A diferencia del español, donde cada pronombre, cada persona tiene una conjugación diferente. En inglés siempre es idéntico para cada persona, ¿verdad? Así que eso no varía, ¿verdad? Bien, así que fíjense entonces que en el tiempo pasado el verbo to cut es idéntico al infinitivo. Vamos a ver ahora el tiempo futuro. Future. Future o tiempo futuro. El futuro es idéntico a todos los demás verbos, ¿verdad? Agregamos la palabra will, que es el verbo auxiliar to will, y luego el verbo en infinitivo que queremos conjugar. En este caso es el verbo to cut o cortar. Por lo tanto, yo cortaré o yo voy a cortar sería I will cut. I will cut. You will cut. Tú cortarás o tú vas a cortar. He will cut. We will cut. Nosotros vamos a cortar. You will cut y they will cut. They will cut. Es ellos van a cortar o ellos cortarán, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Ahora vamos a ver el gerundio. El gerundio es la acción que está en curso, ¿verdad? Que está ejecutándose en el momento. En inglés se llama present continuous, que significa presente continuado, para indicar que es una acción que está ejecutándose. Por ejemplo, aquí tenemos en el título estamos utilizando el gerundio, ¿verdad? Conjugating the regular verb, que significa conjugando el verbo regular. En español, el gerundio tiene la terminación ando o endo, dependiendo del verbo. En el caso de conjugando, la terminación es ando. En inglés, la terminación de los gerundios es la terminación ing, ¿sí? Se toma el verbo en infinitivo y se le agrega la terminación ing. Y en el caso de que el verbo en infinitivo termine con la letra e muda, si es una letra e muda que no se pronuncia, para el gerundio se omite la letra e, se le quita, ¿verdad? Y se le agrega la ing. Para el verbo cut, ¿sí? El verbo cut en gerundio no solo se le agrega la terminación ing, sino que se le agrega una letra t más, como verán aquí, ¿verdad? Acá vemos que tiene doble t, mientras que el verbo to cut en infinitivo tiene una sola t. ¿Por qué es eso? Porque el verbo, la raíz del verbo, tiene que mantener la pronunciación del verbo en infinitivo, ¿sí? Dijimos, si se acuerdan de cuando hablamos de fonética, cuando tuvimos algunas clases sobre fonética y pronunciación, dijimos que la letra U puede tener dos pronunciaciones diferentes.
you o ¿verdad? En este caso es la segunda, es cut, cut, ¿verdad? Mientras que la palabra cute, que significa tierno, dulce, ¿verdad? Cute, refiriéndose a un animal o a una persona, ¿verdad? Cute es la pronunciación U de la U, ¿verdad? Esto es cut, esto es cute. O sea, aquí la U se pronuncia aquí la U se pronuncia U, ¿verdad? Bien, pero dijimos que cuando tenemos una letra doble, la vocal anterior se pronuncia cortita, ¿verdad? Por lo tanto, si acá tuviéramos una doble T en vez de una T sola, en vez de pronunciarse cute, se pronunciaría cut, ¿sí? Cut, o sea, cambia la pronunciación de la letra U. Y eso es lo que no queremos que suceda cuando convertimos a gerundio un verbo. Se tiene que mantener la misma pronunciación del verbo en infinitivo cuando lo conjugamos, cuando lo pasamos al gerundio. Por eso es que al agregar ing, si no agregáramos una T más, el verbo to cut terminaría pronunciándose en gerundio cuting. Y no queremos eso, queremos que se pronuncie cutting, ¿verdad? Si el infinitivo es cut, nosotros queremos que al agregar la terminación quede cutting, ¿verdad? No queremos que cambie y quede cuting. Esto se pronunciaría cuting. Entonces le agregamos una T extra para que quede cutting, cutting, ¿sí? Como tenemos aquí. Por lo tanto, todos los verbos que terminan con la letra T, como es el caso del verbo to cut, que terminan en una vocal y una letra T, ¿verdad? Cuando pasan al gerundio, se les agrega otra T más, ¿sí? Para mantener la misma pronunciación de la vocal que está antes de la letra T. Bien, hecha esa aclaración, ahora vamos a conjugar y leer en voz alta el gerundio del verbo to cut. I am cutting. I am cutting significa yo estoy cortando. Yo estoy cortando. I am cutting. You are cutting. Tú estás cortando. He or she is cutting. Él o ella está cortando. We are cutting. We are cutting. Nosotros estamos cortando. You are cutting. You are cutting significa vosotros estáis cortando. Y they are cutting significa ellos están cortando. Fíjense, me había olvidado de hacer esta aclaración. Fíjense cómo el presente y el pasado de este verbo to cut es idéntico, ¿verdad? Con la salvedad de la tercera persona del singular del presente, que agrega la S, que es cuts, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros vemos escrito I cut, nosotros, sin un contexto que nos aclare o que nos dé más información, no podemos saber si estamos diciendo yo corto o yo corté, ¿verdad? No podemos adivinar si es pasado o presente solamente con I cut. Necesitamos un contexto, ¿verdad? Lo mismo con they cut, you cut, we cut, you cut, ¿sí? Porque ven que es idéntico aquí. Bueno, esa era la salvedad que quería hacer. Con esto terminamos nuestra clase sobre la conjugación del verbo cortar, el verbo to cut. Y así que nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. Hola de nuevo, amigos. Hoy vamos a ver o aprender los nombres de los diferentes estados de ánimo en inglés. Le decimos emotional states. Emotional states o estados emocionales. Recuerden que en inglés siempre
cuando tenemos un adjetivo y un sustantivo, siempre el adjetivo va antes, ¿verdad? O sea, la palabra que describe al objeto va antes, mientras que en español lo normal es que sea al revés. Primero va la cosa, después va la descripción, ¿verdad? La casa roja, en inglés diríamos la roja casa, ¿sí? Bueno, emotional states. Preguntaríamos, how do you feel today? How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? Podemos decir una opción, I feel sad. ¿Sí? I feel sad, me siento triste. O también decimos, I am sad. Esto es, estoy triste. O sea, me siento triste y estoy triste. ¿Bien? Bien, en realidad es yo siento triste y yo soy o estoy triste, ¿verdad? También podemos decir, I am happy. ¿Sí? Happy. I am happy. O I feel happy. Estoy contento o alegre o me siento contento o alegre. Puede ser también que I feel lonely. Lonely. I feel lonely. Lonely. Recuerden que cuando tenemos una vocal seguida de una consonante y luego otra vocal más, la vocal esta adquiere el sonido largo, la pronunciación larga. O sea, esta O, en vez de ser el sonido corto de O, es el sonido largo, O. Así que esto es lonely, lonely. Estoy solo, me siento solo. Si dijéramos I am lonely. Aquí cambia un poco la connotación de la frase. I am lonely. Esto es yo soy y esto es yo me siento. Aquí estamos diciendo yo me siento solo y aquí es yo soy solo, o la connotación es yo soy una persona solitaria. ¿Bien? También podemos decir I feel desperate. Puede ser, ¿no? I feel desperate, me siento desesperado. O I'm glad. I'm glad. I'm glad es me alegro. Es parecido, glad es parecido a happy, ¿sí? Pero happy tiene más que ver con felicidad y esto es una expresión un poco más sobria, ¿sí? I'm glad, me alegro. Lo usamos mucho cuando alguien nos da una noticia favorable y decimos I'm glad, me alegro. No decimos en ese caso I am happy, ¿verdad? I am happy es más decir estoy contento o me siento feliz. ¿Bien? I'm glad o I feel glad. I feel glad. También podemos sentirnos así, miren. I'm angry. Angry. I'm angry. Angry significa enojado. I'm angry. ¿Bien? Angry. O si estamos muy enojados, puede ser I'm furious. Furious es furioso. I'm furious. Furious. Recuerden, acá tenemos una vocal seguida de una consonante y otra vocal más. Entonces esta vocal, en este caso la U, adquiere la pronunciación larga.
Entonces la U no se pronuncia A ni U, se pronuncia U. Por eso esto se pronuncia furious, furious. ¿Bien? I'm furious. Otra forma también de decir que estamos molestos o enojados es decir I'm mad. Estoy mad. Estoy enojado o estoy molesto. I'm mad. O somebody is mad. Alguien está molesto. Pero mad es una palabra que tiene dos significados diferentes. Porque mad también significa estar loco, estar mal de la cabeza. ¿Bien? O perder la cabeza. Somebody that is mad, somebody mad, una persona que está mad, puede ser una persona que está enojada o molesta, o alguien que está loco, que está mal de la cabeza, ¿verdad? Que está demente. Así que el contexto es lo que determina cuál de los dos significados es el de la palabra mad que corresponde. También podemos estar, ¿cómo también puede ser? I'm mad, furious, dividimos angry, glad y happy, ¿verdad? Que son parecidos. Lonely, que es solitario o solo. Desperate. Sad, que es triste. Y, ¿cómo se dice llorando? Crying. Crying. I'm crying. Por ejemplo, así. Diríamos, estoy llorando. I'm crying. ¿Sí? I'm crying. Estoy llorando. Crying viene de la palabra cry. En realidad, crying es el gerundio, llorando, de la palabra cry, que significa llanto. Llanto. O también cry es el verbo llorar. Pero cry tiene también otro significado. Cuando hablamos de a cry, cuando tomamos esto como sustantivo, ¿verdad? Como sustantivo, a cry también es un grito, ¿verdad? Un grito, una exclamación. ¿Ok? Otra forma de decir crying, de decir que alguien está llorando, es weeping. Weeping. ¿Sí? Weeping es llorar. En realidad, weeping tiene una connotación de llanto que involucra más lágrimas que crying, ¿sí? Las dos palabras significan llorar. Crying tiene una connotación un poco subjetiva de notar un poco más de llanto fuerte o a los gritos, ¿no? Y weeping tiene una connotación subjetiva de que es un llanto más en voz baja, pero con muchas lágrimas, ¿sí? Bien, así que tenemos crying y weeping. El sustantivo de este gerundio, porque acá vemos que es un gerundio, es weep, que también es el verbo. Weep, el verbo to weep es llorar, ¿sí? Entonces tenemos I'm crying y I'm weeping. Bueno, aquí ya vimos varios emotional states o estados de ánimo. Debe haber unos cuantos más, pero en este momento no me vienen a la cabeza. Así que con esto terminamos la clase y bueno, nos vemos en la clase que viene. Chao. Bueno, me acordé que tenemos más palabras que no recordaba en la clase anterior. Bien. Bueno, una de ellas es embarrassed. Embarrassed. Embarrassed no significa embarazado o de estar con un bebé, ¿no? Embarrassed significa avergonzado. Entonces, si alguien dice I am embarrassed, esto significa yo estoy avergonzado, ¿sí? O también podemos decir this is embarrassing.
Esto es vergonzoso. Fíjense que tenemos acá una doble S, ¿sí? Por eso es que se pronuncia S con la S suave. Porque si no, si esto fuera una S, recuerden que cuando tenemos una sola S entre dos vocales, se pronuncia como la S fuerte, la S zumbada. Z. Sería embarrassing. Pero como es una doble S, es embarrassing. ¿Bien? Otra palabra para decir avergonzado es ashamed. Ashamed. ¿Sí? Esta se usa un poco menos, pero es un poco más fuerte que embarrassed. ¿Sí? Entonces, I feel ashamed. Ashamed tiene una connotación más fuerte que embarrassed y por lo tanto se usa casi siempre embarrassed. Ashamed es avergonzado de alguna cosa, ¿sí? Humillado sería I feel humiliated. ¿Ok? Humiliated. Yeah. I feel humiliated sería me siento humillado. ¿Ok? O también podemos decir I feel blue. La palabra blue es azul, ¿verdad? Sin embargo, blue también es un adjetivo que significa triste, ¿verdad? Triste o nostálgico. Blue es una tristeza que también está mezclada con nostalgia. Por eso hay una película muy clásica de cine que se llama Violets Are Blue. ¿Sí? Violets Are Blue. Es un juego de palabras. Significa las violetas son tristes o nostálgicas. Y como es un juego de palabras, y no se puede, cuando se traduce al español, no se puede en realidad traducir completamente eso, se tradujo como las violetas son azules. ¿Verdad? Si el nombre en español de esa película es Las violetas son azules y pierde un poco el sentido, ¿verdad?, del juego de palabras. Bueno, I feel blue es me siento triste o nostálgico. También el estilo musical blues tiene que ver con esto, tiene que ver con un estilo musical que sirve para expresar emociones, ¿sí? Nostalgias, y cosas que salen de adentro. Bueno, también como otros estados de ánimo podemos decir I feel, podemos decir I'm satisfied. Esto no es literalmente un estado de ánimo. I'm satisfied, me siento satisfecho o conforme con alguna cosa, ¿sí? I feel comfortable. I feel comfortable. Me siento cómodo o me siento bien, ¿sí? Y lo contrario a comfortable sería, si estamos hablando de comfortable en sentido físico, diríamos uncomfortable. Esto es incómodo en sentido físico. Por ejemplo, estamos sentados en una silla que es incómoda, ¿sí? Y cuando hablamos de comfortable en sentido emocional, el opuesto sería, perdón, no es el opuesto sería uneasy. Uneasy, que uno se siente incómodo, pero más en sentido emocional, ¿sí? Emocional o con ansiedad, o que se siente, sí, es una incomodidad más psicológica o emocional, ¿sí? Así que comfortable, el opuesto puede ser uncomfortable o uneasy. ¿Bien? También podemos responder a la pregunta How do you feel? ¿Verdad? Nuestra pregunta original. How do you feel? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Podemos responder
I feel anxious. Anxious. Anxious significa ansioso. I feel anxious. O I feel calm. I feel calm. Calm es tranquilo. I feel calm. Me siento tranquilo. Hola. Hoy vamos a continuar con la letra D del inglés. Letter D. Letter D, la letra D. La palabra letter, fíjense que se escribe con doble T, tiene dos significados. Significa letra y significa carta o correspondencia. Cuando mandamos una carta a alguien, decimos I will send a letter, enviar una carta, ¿sí? O enviar una correspondencia. Pero también es la palabra para letra, ¿bien? Vamos a ver que comienzan con la letra D, nombres propios masculinos, nombres propios femeninos, nombres de animales, nombres de frutas, adjetivos, adverbios, false friends o false cognates, que son muy interesantes. Vamos a ver verbos regulares y verbos irregulares que empiezan con la letra D. Bien, bueno, comencemos. Masculine given names. Masculine given names son los nombres propios masculinos, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos el orden para decir nombres propios masculinos? Porque acá vemos que dice masculinos, propios, nombres. Bien, separemos nombres propios masculinos, ¿sí? ¿Cuál es el sustantivo? El sustantivo es names, nombres, ¿sí? Recuerden que en inglés siempre va primero el adjetivo, luego va el sustantivo. Por lo tanto, en este caso tenemos dos adjetivos y un sustantivo, ¿verdad? Masculinos es un adjetivo, propios es un adjetivo y nombres es un sustantivo, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar de los dos adjetivos cuál es el que tiene prioridad. Nombres propios masculinos, ¿verdad? Entonces tomemos el adjetivo propios como prioritario, ¿verdad? Porque podemos decir que en nombres propios masculinos podemos tomar nombres propios, ese par de sustantivo y adjetivo, como la idea principal, nombres propios, ¿sí? Nombres propios, given names. Entonces, tomando nombres propios, colocamos el adjetivo antes del sustantivo. Given names. Adjetivo, sustantivo, ¿sí? Luego acrecentamos o agregamos el otro adjetivo, que es masculine. Entonces, ahora tenemos masculine y given names. Tomamos given names como el objeto o la idea principal, que es nombres propios, y colocamos antes de ello al adjetivo masculino, ¿sí? Masculine. Entonces tenemos masculine given names, nombres propios masculinos, ¿sí? Así que acuérdense de esta regla, de cómo lo hemos estructurado para saber cómo se ordenan los adjetivos y sustantivos en inglés, ¿sí? Bueno, masculine given names. Tenemos nombres propios masculinos que empiezan con D. Daniel, Dustin y Donald. Daniel, Dustin, Donald. Bien, fíjense en color verde la fonética para ver cómo se puede leer en español para pronunciarlo como en el inglés, ¿sí? Vamos a continuar con los nombres propios femeninos. Feminine given names. Feminine given names. Tenemos Dorothy. Dorothy como la protagonista del Mago de Oz, ¿sí? De Frank Baum. Tenemos Diana. Diana como la princesa británica, ¿verdad? Diana. Y tenemos Daisy. Daisy. Daisy como la pata Daisy, la novia del pato Donald, ¿sí?
Miren casualmente. Donald y Daisy. ¿Sí? Ahora tenemos animales que empiezan con la letra D. La palabra para animales, en plural, es animals. Animals. ¿Sí? Es una palabra esdrújula. El acento está en la A. Animals. Tenemos la palabra dog. Siempre que pensamos en un animal que empieza con la palabra D, la primera que nos viene a la cabeza es dog, perro, ¿verdad? Dog, perro. Tenemos deer. Deer. Deer significa ciervo. Y tenemos dolphin. Dolphin, que significa delfín. Ahora vamos a ver frutas que empiezan con la letra D. Fruits eatables, o frutas y comestibles. Fruits and eatables. En este caso son todas frutas. Tenemos durian o durian. Durian. El durian es una fruta asiática, del sudeste asiático. Durian. El durian es parecido a la yaca, en inglés se llama jackfruit, ¿sí? Pero es un poco más pequeño, aún así es bastante grande, color verde la cáscara, con muchos pinchos, muchas púas, ¿sí? Y es una fruta con un sabor bastante especial. Las personas la adoran o la detestan, porque el durian en español es durian. El durian tiene un olor muy fuerte que causa bastante desagrado. Por eso muchas personas, solamente a causa del olor, no soportan la fruta. Así que durian es durian. Tenemos dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit o fruta del dragón es una fruta color rosado por fuera, se pela y por dentro tiene una consistencia parecida a la del kiwi, pero de color blanco. Es una fruta típicamente china, aunque se exporta a casi todo el continente asiático. Dragon fruit o fruta del dragón. Y tenemos date. Date en singular o dates en plural son dátiles. Los dátiles, ¿sí? Ahora vamos a ver adjetivos que empiezan con D. Adjectives. Adjectives. Adjectives son adjetivos. Tenemos dirty. Dirty significa sucio. Tenemos dry. Dry es seco. Dry your hair. Sécate el pelo, ¿sí? Dry your body. Sécate el cuerpo. Y tenemos dizzy. Dizzy significa mareado. Por ejemplo, I'm very dizzy. Estoy muy mareado. O he drank too much. He is dizzy. Él bebió mucho. Él está mareado. ¿Sí? O I hit myself and I'm dizzy. Me golpeé y estoy mareado. Tenemos adverbios o adverbs. Adverbs that begin with letter D. Adverbios que comienzan con la letra D. Dangerously. Dangerously. Dangerously significa peligrosamente. Recuerden que la terminación ly es la terminación mente. Dangerous es peligroso. Dangerously, peligrosamente. Delicately es delicadamente. Delicate es el adjetivo delicado o delicada. Y delicately es delicadamente. Acá tenemos otro adverbio, pero es un adverbio de un tipo diferente. During. During significa durante. ¿Sí? Podemos decir, por ejemplo, during my stay here, I will work. During my stay here, I will work. Durante mi estadía aquí, voy a trabajar. Así que during significa durante.
Vamos a ver false friends o false cognates. Son aquellas palabras entre el inglés y el español que son casi idénticas o idénticas, pero que tienen significados diferentes. Entonces es interesante verlas y aprenderlas porque son palabras que se prestan a confusión. Por ejemplo, design. La palabra design. Fíjense que la S, recuerden que en inglés cuando la S se encuentra, cuando no está duplicada y se encuentra entre dos vocales, la S se pronuncia z, ¿sí? Como un zumbido, no se pronuncia como la S suave, z, se pronuncia z, ¿bien? Así que esto es design, design. Design no es designar, design es diseñar, diseñar, ¿bien? Otro false friend que empieza con D es la palabra dessert. Dessert. Dessert no es desierto. Dessert es postre, ¿verdad? El postre, lo dulce que comemos después de una refección, de una comida, ¿verdad? Un postre puede ser un flan, una torta, un budín, ¿sí? Dessert. Fíjense que aquí la S es una S suave, a pesar de estar entre dos vocales. ¿Por qué? Porque la S está duplicada, tenemos doble S. Dessert. Si en cambio aquí tuviéramos una sola S, sería desert. En vez de S, sería Z. Desert. Desert en realidad es desierto. Mientras que con doble S, dessert es postre, ¿sí? No solamente cambia la pronunciación de la S, sino que también cambia la sílaba tónica. En desert, que es desierto, la sílaba tónica es la primera sílaba, mientras que en dessert, que significa postre, la sílaba tónica es la segunda sílaba, ¿sí? La última. Y tenemos destitute. Destitute. Destitute, a pesar de que parece que significase destituido, la palabra destitute en inglés significa indigente, ¿sí? Así que este es otro false friend entre inglés y el español. Ahora vamos a ver verbos regulares que empiezan con la letra D. Regular verbs that begin with letter D. Por ejemplo, to dare. To dare. Recuerden que siempre los verbos en inglés, en infinitivo, comienzan con el prefijo to, ¿sí? O el participio to, to, ¿bien? Eso solamente indica que el verbo está en infinitivo, pero el verbo en sí es lo que viene después del to. Así que to dare es osar, osar. Le decimos a alguien, por ejemplo, do not dare, no oses o no te atrevas, ¿verdad? O he is very daring, él es muy osado o muy atrevido. Dare, fíjense que es como una, como si fuera una vocal larga. Cuando tenemos la A, la R y la E, se pronuncia como si fuera una vocal bien larga. Dare. Aquí tenemos to design, el mismo verbo que vimos aquí, que es un false friend. To design es diseñar, como dijimos. To design. Y tenemos dos verbos más. Coloqué estos verbos porque son parecidos porque se pronuncian de forma idéntica, pero tienen significados totalmente diferentes. To die y to die. Estos dos verbos se pronuncian to die, pero el primero, to die, significa morir, y el segundo, to die, significa teñir, teñir. Así que morir se escribe D-I-E, D y latina E, y teñir se escribe D-Y-E. Por ejemplo, he died last week. He died last week. Él murió la semana pasada. O podemos decir, she dyed her hair. She dyed her hair.
ella se tiñó el pelo. Bien, así que estos verbos se pronuncian igual, pero se escriben diferente porque tienen significados diferentes. Vamos a ver ahora verbos irregulares que empiezan con la letra D. Irregular verbs that begin with letter D. Irregular verbs, verbos irregulares. Tenemos to drink. To drink. El verbo to drink significa beber. I will drink some water. I will drink some water. Voy a beber agua. ¿Sí? To do. El verbo to do, que es uno de los 4 verbos más importantes y fundamentales del inglés. El verbo to do es uno de los 2 verbos para decir hacer. Tenemos to make y to do. Esos son los 2 verbos para hacer. Pero el verbo to do, además, es un verbo auxiliar que es fundamental para varias conjugaciones. Por ejemplo, para las negaciones, ¿sí? Y también para cuando formulamos una oración interrogativa, una pregunta, en tiempo presente o en tiempo pasado, ¿verdad? Así que el verbo to do es importantísimo y es esencial. Sin el verbo to do no podríamos casi hablar en inglés. Y el último verbo que vamos a ver es to drive. To drive significa conducir. Por ejemplo, decimos I will drive to work. Voy a conducir al trabajo. O he drives too fast. He drives too fast. Él conduce demasiado rápido. Así que to drive significa conducir. ¿Bien? Y no solo para conducir un vehículo, sino también para conducir cuando decimos conducir en sentido de un negocio, cuando estamos hablando de en sentido figurado, que no es necesariamente un vehículo. En inglés también podemos utilizar el verbo to drive. Y este es el final de esta lección. En la clase que viene vamos a aprender a conjugar por lo menos 2 de estos verbos irregulares, ¿sí? Los verbos regulares creo que no tiene sentido por ahora conjugarlos, porque ya en algunas clases anteriores les mostré cómo se conjugan los verbos regulares, ¿sí? Así que como son regulares, se repite o todos tienen la misma regla para conjugación. Bien, los únicos que varían son los irregulares, así que nos vamos a enfocar en esos en la clase que viene. Así que si tienen alguna duda con respecto a esta clase, no tengan dudas en mandar las preguntas o las dudas que tengan por YouTube o por el blog y las voy a contestar cuanto antes, ¿está? Así que nos vemos en la clase que viene. En esta clase vamos a ver la conjugación del verbo to drink. To drink o beber. El título de hoy es Conjugating the verb to drink. Conjugando el verbo to drink o beber. Este verbo es uno de los 3 verbos irregulares que vimos en la clase pasada cuando estuvimos viendo palabras que empiezan con la letra D, ¿sí? Vimos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares no los vamos a conjugar ahora porque en las clases 105 y 107 ya hemos visto cómo se conjugan los verbos regulares, ¿verdad? Y ese mismo padrón sirve para todos los verbos regulares del inglés. O sea que vayan a las clases 105 y 107 para ver cómo se conjugan los verbos regulares del inglés. Entonces vimos el verbo, mencionamos los verbos to drink, to drive o conducir y to do o hacer como verbos irregulares del inglés que empiezan con D. De los 3 el verbo más importante es el verbo to do. En realidad el verbo to do o hacer es uno de los 4 o 5 verbos más importantes del inglés. Pero no lo vamos a conjugar ahora el verbo to do porque ya hemos dedicado varias clases donde lo hemos visto. Vimos cómo se utiliza, cuándo, por qué, vimos ejemplos, vimos su conjugación. Así que acerca del verbo to do pueden ver las clases 7, 8,
10, 11 y 12 dedicadas al verbo to do, y también las clases donde hablamos de cómo se forman las oraciones interrogativas o las preguntas en inglés, y también cómo se forman las oraciones en negativo, las negaciones en inglés, ¿sí? Todas esas clases hemos utilizado el verbo auxiliar to do, así que si quieren verlas pueden ir al blog, que lo pueden encontrar en la descripción de este video de YouTube. Vayan a la descripción y abran ese link que está ahí. Ese link apunta a mi blog, y en esa página tengo una lista con todas las clases de inglés, ¿sí? O sea, es un índice con todas las clases. Pueden hacer una búsqueda y pueden ahí cliquear sobre las clases que traten acerca de las oraciones interrogativas o las negaciones en inglés, ¿sí? Bueno, vamos a conjugar el verbo to drink, pero antes les quiero mencionar algo. Hemos dicho ya que en inglés, cuando tenemos un verbo irregular, significa que es irregular en alguna conjugación, ¿verdad? Sin embargo, casi todos los verbos irregulares de inglés solo son irregulares en las conjugaciones del pasado, ya sea el pasado simple o pretérito indefinido, o el present perfect, como llamamos en español el pretérito perfecto, ¿sí? Así que casi todos los verbos irregulares de inglés solamente son irregulares en estos dos tiempos. Algunos muy pocos verbos, como el verbo to do, o el verbo, no el verbo to do, el verbo to be o el verbo to have, ¿verdad? O algunos otros pocos verbos del inglés, también pueden ser irregulares o presentar alguna irregularidad en cuanto al tiempo presente, ¿sí? Sin embargo, absolutamente todos los verbos del idioma inglés son regulares en el tiempo futuro, en el gerundio, por supuesto, porque el gerundio solamente agrega la terminación ing, y en el imperativo, ¿sí? El imperativo de los verbos en inglés siempre es regular, no presenta excepciones. El futuro también, ¿ok? Bueno, vamos a empezar conjugando el verbo to drink o beber en tiempo presente. I drink. Yo bebo. You drink. Tú bebes. He drinks. Él bebe, o she drinks. Ella bebe. O si quisiéramos hablar de un animal, por ejemplo, un animal está bebiendo algo, diríamos, por ejemplo, el león bebe, ¿sí? Diríamos it drinks. It drinks. En inglés, cuando nos referimos a animales, utilizamos el pronombre it, el eso, ¿sí? Porque en inglés los animales son tratados como objeto, ¿verdad? No se utiliza el pronombre él o ella, se utiliza el eso, el it, ¿verdad? Solamente cuando nos referimos a un animal que tenga una relación afectiva fuerte con nosotros, como puede ser una mascota, en ese caso es también correcto utilizar el pronombre personal él o ella, ¿sí? Además del it. Si no, para los demás animales se utiliza solo el it, ¿verdad? We drink. Nosotros bebemos. You drink. Vosotros bebéis. They drink. Ellos beben. Fíjense cómo este verbo, aunque es un verbo irregular, en el tiempo presente, como casi todos los verbos irregulares, es absolutamente regular en la conjugación del presente. ¿Cuál es el padrón para conjugar en tiempo presente los verbos en inglés? Tomamos el verbo en infinitivo, ¿verdad? Y es el verbo en infinitivo, con la única excepción de la tercera persona del singular, donde se le agrega una letra S al final del verbo en infinitivo, ¿sí? Así que el verbo to drink no presenta ninguna irregularidad en el tiempo presente. Ahora, en el tiempo pasado sí. ¿Cómo sería la conjugación en tiempo pasado de este verbo si fuera un verbo regular?
sería así. Si este fuera un verbo regular, el pasado sería drinked. Y también el present perfect sería drinked, ¿sí? Los verbos regulares, estos dos tiempos son iguales, drinked. Solamente que en el present perfect sería have drinked, ¿verdad? Porque el present perfect tiene un verbo auxiliar. Yo he bebido, ¿verdad? Sin embargo, este no es un verbo regular, ¿verdad? Así que no alcanza con agregarle la terminación ed de todos los verbos regulares para convertirlo al pasado. En cambio, se transforma bastante este verbo en el pasado. Decimos I drank. I drank. Yo bebí. You drank. Tú bebiste. He drank. Él bebió. We drank. Nosotros bebimos. You drank. Vosotros bebisteis. Y they drank. Ellos bebieron. Ahora, el present perfect. El present perfect o pretérito perfecto. ¿Qué es esto? Es otro tipo de pasado, ¿verdad? Por ejemplo, en español tenemos el pasado simple o pretérito indefinido cuando decimos yo bebí. Y el pretérito perfecto cuando decimos yo he bebido, ¿sí? O yo he comido, yo he caminado, ¿verdad? Él ha corrido. Eso es lo que en inglés llamamos present perfect, ¿sí? Y al igual que en el español utilizamos el verbo haber para conjugarlo, como verbo auxiliar, ¿verdad? El verbo haber va como verbo auxiliar para el pretérito perfecto. Decimos yo he comido. Y el verbo auxiliar haber va conjugado en tiempo presente. En inglés utilizamos el verbo to have como verbo auxiliar para el present perfect. Y también el verbo to have va conjugado en tiempo presente, ¿sí? Al igual que en español. Así que el verbo to drink en present perfect es así, drunk, con U, ¿verdad? Dijimos que en infinitivo es con I, drink o drink. En pasado simple es drank, con A. Y en present perfect es drunk, con U. ¿Bien? Así que quedaría con el verbo auxiliar have drunk. Drunk sería igual para todos los pronombres personales. Igual que acá el pasado simple se repite siempre, ¿verdad? Así que la conjugación del present perfect siempre se repite la misma conjugación. En cambio, el verbo auxiliar, como se conjuga en tiempo presente, mantiene esta salvedad, que para la tercera persona termina en S, ¿verdad? Además, el verbo to have es un verbo irregular del inglés, ¿verdad? Por lo tanto, en la tercera persona, el verbo to have no se conjuga así, como sería si fuera regular, sino que se conjuga así, has, ¿bien? Has. Por lo tanto, yo he ido sería yo he bebido sería I have drunk. Tú has bebido, you have drunk. Él o ella ha bebido, he has drunk. Y luego para nosotros o vosotros o ellos sería have drunk, ¿ok? Vamos a ver la conjugación del futuro. El futuro ya dijimos que siempre es regular, o sea, siempre es igual. I will drink. I will drink. Yo beberé o yo voy a beber. Siempre en futuro necesitamos utilizar el verbo auxiliar will, ¿sí? You will drink. He will drink. We will drink. You will drink y
they will drink. Ellos beberán o ellos van a beber. Ahora veremos las negaciones, ¿verdad? O el negativo de cada una de estas conjugaciones. Para una negación o para negar necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do, ¿verdad? To do. Así que vamos a ver cómo se utiliza. Utilizamos el verbo auxiliar to do y la palabra not, que es el no, ¿verdad? Para negar, ¿verdad? Así que si quisiéramos decir yo no bebo, diríamos I do not drink. ¿Sí? I do not drink. O lo abreviaríamos así. I don't drink. Si quisiéramos decir yo no bebí, en pasado, diríamos I did not drink. I did not drink. O lo abreviaríamos así. I didn't drink. Como verán, el verbo drink está en presente o infinitivo, ¿verdad? Y eso se debe a que el verbo auxiliar ya está conjugado en pasado. Así que como el verbo auxiliar ya está en pasado, no necesitamos conjugar el verbo beber a pasado también, ¿verdad? Ahora el present perfect o pretérito perfecto, decimos I have not drunk. I have not drunk. Siempre, como también vimos aquí en el pasado simple, el not o la negación, cuando tenemos un verbo auxiliar y el otro verbo, entre medio de los dos verbos colocamos el not, siempre, ¿verdad? El not está entre medio de estos dos verbos, el verbo auxiliar y el verbo to drink que queremos conjugar. Así que para el present perfect decimos I have not drunk. Not va en el medio, ¿verdad? I have not drunk es yo no he bebido. O lo podemos abreviar así. I haven't drunk. I haven't drunk. Así que esa es la negación. Vamos a ver el present continuous. Present continuous o gerundio. El gerundio en inglés siempre tomamos el verbo en infinitivo y le agregamos la terminación ing, ¿sí? Claro, cuando en inglés tenemos el verbo en infinitivo termina con una e muda, ¿verdad? Entonces se le quita la e si es una e muda que no le cambia la pronunciación del verbo, ¿verdad? En este caso termina en consonante, así que se le agrega simplemente la terminación ing para formar el gerundio. Y decimos I am drinking. Yo estoy bebiendo. You are drinking. Tú estás bebiendo. He is drinking. Él está bebiendo. Ven que utilizamos el verbo to be como verbo auxiliar, al igual que en español utilizamos el verbo estar como verbo auxiliar para el gerundio. Yo estoy yendo, yo estoy bebiendo, ¿verdad? Y el verbo to be es el verbo más irregular del inglés, por eso vemos que aquí cambia bastante la conjugación en presente del verbo to be, ¿verdad? We are drinking. Nosotros estamos bebiendo. You are drinking. Vosotros estáis bebiendo. Y they are drinking. Ellos están bebiendo. Ahora vamos a terminar la clase con la conjugación del imperativo. En inglés le llamamos imperative o imperative tense, tiempo imperativo. Aquí en paréntesis coloqué don't, que es la abreviación de do not, ¿sí? Que esto se utiliza para el negativo, para el imperativo negativo, ¿sí? Fíjense que
el imperativo, que además, como ya les comenté, siempre es regular el imperativo. No existe verbo irregular en el imperativo. O sea que el imperativo siempre se forma con el verbo en infinitivo, ¿sí? Y para el negativo se le agrega el don't o do not, ¿sí? Siempre, para todo verbo, sin excepción. Y pueden ver cómo es la misma conjugación para todos los pronombres personales, para todas las personas del inglés. Así que es bien fácil, basta con recordar que solamente es el verbo en infinitivo y sirve para decir el imperativo, ¿sí? Otra cosa interesante, habíamos dicho que en inglés, a diferencia que el español, no podemos omitir el pronombre personal o el sujeto en una oración, ¿verdad? Por ejemplo, en español podemos, ¿sí? Podemos decir, ayer comí mucho, ¿verdad? ¿El yo dónde está? El yo está implícito, pero no lo estoy diciendo. O sea, puedo decir, yo ayer comí mucho. O simplemente puedo omitir el yo y puedo decir, ayer comí mucho. En inglés es gramaticalmente incorrecto omitir el pronombre personal o sujeto. O sea, en inglés deberíamos decir, yo ayer comí mucho. Yesterday I ate a lot. O ayer yo comí mucho, ¿sí? El tiempo imperativo o modo imperativo es la única conjugación verbal del inglés donde es correcto omitir el pronombre personal cuando se habla. Entonces se puede utilizar como en español. Podemos decir bebe, come, ve. En inglés el imperativo para el tú o el él o ella o nosotros sería drink, bebe. O si quisiéramos decir el imperativo negativo diríamos don't drink. Don't drink. No bebas. Don't drink. No bebas. O don't drink también es no bebamos. ¿Verdad? Porque don't drink o drink es el imperativo para todas las personas del inglés, para todos los pronombres personales. Así que solamente el contexto nos puede dar una idea de a quién nos estamos refiriendo, ¿sí? Bueno, con esto ya terminamos nuestra clase conjugando el verbo irregular to drink o beber. Y en la clase que viene vamos a ver cómo se conjuga el verbo irregular to drive o conducir, que es el otro verbo irregular que vimos en la clase anterior cuando hablamos de la letra D. Así que nos vemos en la clase que viene. Chao. En la clase de hoy vamos a conjugar el verbo to drive, o el verbo conducir, ¿sí? El verbo to drive es conducir, por ejemplo, conducir un auto, conducir en general, ¿sí? También puede usarse cuando hablamos de conducir algo que no sea un vehículo, ¿verdad? Cuando hablamos en sentido figurado. En inglés también se utiliza to drive en sentido figurado. Bueno, vamos a ver las conjugaciones presente, pretérito indefinido o pasado simple, el pretérito perfecto, el futuro, el gerundio y el imperativo. Y también las negaciones o las negativas, ¿sí? Recuerden lo que les dije en la clase anterior. Los verbos irregulares son irregulares solamente en pasado simple o en el otro pasado, que es el pretérito perfecto. Pero casi no hay verbos en inglés que sean irregulares en presente, ¿verdad? Hay unos pocos verbos en inglés que en el tiempo presente son irregulares. Y no existe ningún verbo inglés que sea irregular para el futuro o para el imperativo o para el gerundio, ¿sí? Así que todos los verbos se conjugan, siguen el mismo padrón regular para estas tres conjugaciones, ¿sí? Así que en ese sentido todos los verbos del inglés son regulares. Bueno, comencemos con el verbo to drive en tiempo presente. I drive. I drive. Yo conduzco. You drive. Él conduce. Perdón, tú conduces. He drives. Él conduce.
We drive. Nosotros conducimos. You drive. Vosotros conducís. Y they drive. Ellos conducen. Fíjense que se cumple el padrón regular para el tiempo presente, ¿verdad? O sea que el verbo to drive, aunque es un verbo irregular, en tiempo presente es perfectamente regular, como casi todos los verbos del idioma inglés. Entonces, ¿cuál es el padrón de la conjugación del tiempo presente? El tiempo presente se conjuga con el infinitivo. Tomamos el verbo en infinitivo y esa es la conjugación del tiempo presente. La única excepción, el único que varía siempre es la tercera persona del singular, agrega una S, ¿verdad? Siempre. ¿Ok? Ahora, en pasado simple o pretérito indefinido, simple past. Aquí sí el verbo es irregular. ¿Cómo sería el verbo to drive suponiendo que fuera un verbo regular? Los verbos regulares en inglés agregan una ED al final, ¿sí? Así que, si fuera regular el verbo to drive, se le agregaría una ED. Pero recuerden que en inglés se tiene que mantener la pronunciación del verbo original o de la raíz del verbo. ¿Ok? Si agregáramos una E aquí, ¿verdad? La doble E cambia la pronunciación. La doble E se pronuncia I, ¿verdad? Esto sería drived. Por lo tanto, como no podemos cambiar la pronunciación del verbo raíz, en vez de agregar una E y una D, agregamos solamente una D, porque la E ya se encuentra al final del verbo original, ¿sí? Así que así quedaría el verbo drive en pasado si fuera un verbo regular. También el participio pasado sería drived, sería have drived, si fuera regular. Pero como no es un verbo regular, vamos a ver ahora en un momento cómo se conjuga en el pretérito indefinido. I drove, o yo conduje. You drove, tú conduciste, conduciste. He drove, él condujo, ¿sí? We drove, you drove y they drove. Así que como pueden ver, siempre esto ocurre con todos los verbos del inglés. Tenemos la conjugación del pasado que se repite para todos los pronombres personales, para todas las personas, ¿bien? No es como en español que cada persona tiene una conjugación propia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el present perfect, porque es otro tipo de pasado, es otro tiempo del pasado. Present perfect es o pretérito indefinido, es cuando decimos yo fui, perdón, no, yo he ido, yo he comido, tú has corrido, él ha hablado, ¿verdad? Ese es el pretérito perfecto que en inglés llamamos present perfect, ¿verdad? Y en español utilizamos el verbo auxiliar haber, ¿verdad? Colocamos el verbo haber en presente cuando lo utilizamos como verbo auxiliar para esta conjugación. Así que diríamos yo he conducido, ¿sí? En inglés utilizamos el verbo auxiliar to have, que también lo utilizamos en tiempo presente, conjugado en el presente, el verbo auxiliar have, ¿sí? Entonces decimos I have driven, I have driven, yo he conducido, ¿sí? You have driven, tú has conducido. He has driven, él ha conducido. Recuerden que en tiempo presente la tercera persona del singular lleva S al final. Y como el verbo have, to have, es un verbo irregular, en lugar de quedar así,
el verbo en presente para la tercera persona queda así, has. ¿Ok? Ahora, diríamos, we have driven, you have driven y they have driven. ¿Sí? O sea que aquí en el present perfect también es irregular. Porque si fuera regular, el participio pasado sería este. Igual que el pasado simple, ¿verdad? Drive sería. Entonces diríamos I have drived. Pero esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque este no es un verbo regular. Así que debemos conjugarlo como verbo irregular que es. Y su conjugación propia es driven para el present perfect. Ahora vamos a ver cómo se forma la negación o el negativo. Acá necesitamos utilizar el verbo to do. El verbo to do, que es un verbo auxiliar que se utiliza en tantas situaciones, es el verbo auxiliar esencial para negar una oración, ¿verdad? Cuando negamos, necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do. ¿Bien? Y siempre que tenemos un verbo auxiliar y otro verbo que estamos conjugando, ¿verdad? El verbo principal, que en este caso es drive, cuando queremos negar, que utilizamos la palabra not, que significa no, va entre medio de los dos verbos, entre medio del verbo auxiliar y entre medio del verbo que estamos conjugando, el verbo principal, ¿verdad? Siempre van a ver que es así. Siempre que tenemos un verbo auxiliar y un verbo principal, el not va en el medio. Así que si quisiéramos decir, yo no conduzco, diríamos, I do not drive. I do not drive. O lo abreviaríamos así, I don't drive. ¿Bien? Si quisiéramos negar en el tiempo pasado, pasado simple, I did not drive. I did not drive. Yo no conduje. O lo abreviaríamos así, I didn't drive. I didn't drive. El futuro quedaría así, I will not drive. I will not drive. Yo no conduciré. O lo abreviaríamos así, I won't drive. I won't drive. ¿Verdad? Yo no conduciré. Y el present perfect sería I have not driven. I have not driven. I have not driven significa yo no he conducido. I have not driven se abrevia así, I haven't driven. Fíjense qué curioso, el inglés es un idioma especialmente irregular en cuanto a su pronunciación. La forma intuitiva para pronunciar esta palabra driven sería driven, driven, porque lo normal es que cuando tenemos una letra I entre dos consonantes, ahí, y luego tenemos otra, cuando tenemos la letra I y una consonante y luego otra vocal, como aquí, la I se pronuncia con su pronunciación larga, I. Así que esto, siguiendo la regla esa del inglés, se pronunciaría driven. Pero como el inglés es un idioma tan irregular, con tantas excepciones fonéticas, esto se debe pronunciar driven. ¿Bien? Y no es la única excepción, las excepciones así abundan en el inglés. Bien, present continuous. Present continuous es el gerundio. Al igual que en el gerundio español, tenemos un verbo auxiliar, que en este caso es el verbo estar, ¿verdad? Decimos, yo estoy comiendo, él está caminando. En inglés el verbo auxiliar es el verbo to be, ¿verdad? Bien, el verbo auxiliar va en tiempo presente, yo estoy comiendo. Y luego agregamos al verbo, le ponemos la terminación del gerundio. En el caso del español es ando o yendo,
caminando, comiendo, bebiendo, ¿verdad? Hablando. En inglés hay solamente una terminación para el gerundio, que es la terminación ing. ing. ¿Bien? Y el verbo auxiliar, que es el verbo to be, va en tiempo presente. Claro, el verbo to be es el verbo más irregular del inglés. Por lo tanto, tiene sus variaciones de una persona a otra, ¿verdad? Bueno, I am driving. I am driving. Es yo estoy conduciendo. You are driving. Tú estás conduciendo. He is driving o she is driving. Para él o ella está conduciendo. We are driving. Nosotros estamos conduciendo. You are driving. Vosotros estáis conduciendo. Y they are driving. Ellos están conduciendo. Ahora vamos a cerrar la clase con el imperativo. ¿Bien? Y el imperativo, o modo imperativo, si le agregamos el don't, que está en paréntesis, tenemos el imperativo en negativo. ¿Bien? Y les repito lo que dije en la clase pasada. El tiempo imperativo o modo imperativo en inglés es el único modo verbal donde es gramaticalmente correcto omitir el pronombre personal. ¿Bien? Por lo tanto, al igual que en español decimos bebe, y no necesitamos decir bebe tú, sino que solamente diciendo bebe ya es correcto, en inglés también. Decimos drink, y estamos diciendo bebe, o don't drink, no bebas. ¿Bien? Pero la conjugación del modo imperativo en inglés es mucho más fácil que el español. ¿Por qué? Porque es el verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo de por sí ya es, también se usa como el modo imperativo, la conjugación del modo imperativo. Y se repite para todos los pronombres personales, para todas las personas. Así que no necesitamos memorizar una conjugación diferente para cada pronombre personal, para cada persona, ¿sí? Por lo tanto, si podemos decir conduce, diríamos drive. O si quisiéramos decir no conduzcas, diríamos don't drive. ¿Sí? Y lo mismo, drive o don't drive sería para tú, para él o ella, para nosotros, para vosotros o para ellos. Todas las personas de inglés serían drive o don't drive. ¿Bien? Así que con esto terminamos nuestra clase conjugando el verbo irregular to drive o verbo conducir. Si tienen preguntas o dudas, pueden mandarlas a través del canal en YouTube como comentarios. Las voy a contestar apenas las vea. Y también pueden entrar al blog y ahí postear algún comentario con cualquier pregunta o cosa que quieran saber en particular. ¿Va? Así que nos vemos en la clase que viene. Chao. Hola amigos. En esta clase de hoy de inglés vamos a ver algunos adjetivos que tienen que ver con sabores y con gustos. Por ejemplo, conocemos los sabores amargos, dulces, ácidos o agrios. Conocemos salado, dulce. ¿Cómo llamamos eso en inglés? Vamos a ver. Tenemos una manzana, ¿sí? Apple. This is an apple. Esto es una manzana. How is the apple? ¿Cómo es la manzana? Decimos, how is the apple? The apple is sweet. La manzana es dulce, ¿sí? Sweet. Sweet. Sweet significa dulce, ¿sí? Is the apple sweet? Yes, the apple is sweet. Ahora, por ejemplo, digamos lemon.
tenemos lemon. Lemon es limón, ¿sí? How is the lemon? How is the lemon? The lemon is sour. Sour. Sour significa agrio o ácido, ¿sí? En inglés tenemos la palabra acid, que es ácido, y sour, que es agrio. Sin embargo, para referirnos a alimentos, casi no se usa la palabra acid, se usa la palabra sour para agrio, ¿sí? En español a veces utilizamos la palabra ácido para referirnos a algún alimento que es muy ácido o muy agrio, ¿verdad? Por ejemplo, el limón. En inglés utilizamos la palabra sour. Generalmente acid se utiliza más en referencia al sustantivo, al ácido en sí, ¿verdad? Así que, the lemon is sour. And the apple is sweet. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos chili. Chili. How is the chili? How is the chili? ¿Cómo es el picante? ¿O cómo es el chile? How is the chili? The chili is spicy. Spicy. Spicy significa picante, ¿verdad? O apimentado. Vamos a responder así. The chili is spicy. The chili is spicy. El chile es apimentado. ¿Y qué más tenemos? Tenemos salty para salado, ¿sí? Podemos decir, how is the soup? Soup. ¿Qué significa soup? Soup es sopa. ¿Cómo es la sopa? How is the soup? How is the soup? The soup is salty. Salty. Salty viene de la palabra salt. Salt es sal. Salty es salado. Así que the soup is salty significa la sopa está salada o la sopa es salada, ¿bien? En inglés es o está se dice de la misma forma, ¿bien? ¿Y qué más tenemos entonces? Tenemos, dijimos, dulce, aquí tenemos sweet, nos falta amargo, ¿bien? ¿Qué podemos decir amargo, por ejemplo? How is this medicine? Medicine. Medicine es medicina o medicamento. How is this medicine? How is this medicine? ¿Cómo es este medicamento o esta medicina? O podemos decir, how is the medicine? ¿Cómo es el medicamento o cómo es la medicina? It is, esto significa es o está, very, que significa muy, bitter. Esto es una doble T, ¿sí? B-I-T-T-E-R o B-I-T-T-E-R. Bitter. Bitter significa amargo. It is very bitter. Es muy amargo o está muy amargo o amarga, ¿sí? Bien, ya tenemos sweet, que es dulce, sour, que es agrio o ácido, bitter, que es amargo, spicy, que es picante, salty, que es salado,
Y también vamos a decir hot and cold. Por ejemplo, how is your coffee? How is your coffee? ¿Sí? ¿Cómo está tu café? How is your coffee? Y vamos a responder. Aquí vamos a responder. It is too hot. ¿Sí? It is too hot. Está demasiado caliente. Too significa demasiado. Hot es caliente. O podemos decir también it is too cold. ¿Sí? Too cold. Está demasiado frío. ¿Bien? Así que ya hemos visto cold y hot, frío y caliente. Sour, que es agrio. Spicy, picante. Bitter and sweet, amargo y dulce. ¿Y qué más tenemos? Salty. Salty, que es salado. ¿Sí? Si tienen preguntas pueden mandarlas por el blog o a través del canal de YouTube. Así que nos vemos en la clase que viene. Muchas gracias.